y hablaban específicamente ahí de un artículo 80, normativa, y de eso queremos hablar. No precisamente de lo que se está desarrollando en estos momentos en la convención, sino en general, las diferencias que existen entre estos artículos, entre estas normas, lo que se ha ido votando. Lo vamos a hablar con el abogado Sergio Nelson. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto que nos acompañes esta mañana. Hola, buenos días. Muy buenos días. Ahí estábamos escuchando precisamente, ahí estaban hablando de un artículo, que la norma, que las indicaciones. Y claro, para el mundo ahí de los abogados esto ya es habitual, lo tienen en conocimiento, pero muchas veces uno como ciudadano común y corriente ingresa a las comisiones o empieza a ver las redes sociales, todos estos resúmenes que se van realizando, y uno queda un poquito ahí medio dudoso, porque si bien tenemos una noción mucho más clara respecto a las leyes, se nos va confundiendo un poquito el panorama cuando estamos hablando de esta nueva Carta Magna que se está escribiendo. Claro, efectivamente, lo que pasa es que no hay llegar y saber de lo que está ocurriendo en la Constitución. Para eso tenemos que tener un fundamento, una base en lo que ocurre con nuestra antigua Constitución y tener clara la diferencia entre una norma, qué es lo que es una Carta Magna, porque yo te puedo asegurar que hay muchas personas que no saben lo que es una Carta Magna o simplemente para qué sirve una Constitución, lo que es una norma, lo que es una ley, qué se está discutiendo, por qué hay asamblea constituyente, qué diferencia hay entre la Constitución de 1980 y la Constitución que actualmente se está desarrollando a través de la asamblea constituyente. En fin, es un tema que da para largo, ¿ya? Entonces deberíamos empezar a analizar un poquito desde lo más básico, que es una diferencia entre los tipos de normas jurídicas para saber para qué es la Constitución. ¿Te parece? Partamos por la base. Por supuesto, ahí vamos a ir desmenuzando esto para ir aclarando esta terminología, porque es necesario. Ya van 7 meses prácticamente de trabajo en la convención y uno puede ver, hacer este testeo en la calle a través de las redes sociales. Muchas personas, y de hecho en TV1 Noticias se han hecho algunas encuestas, no están siguiendo el proceso, no están al tanto, y va de la mano también por la falta de conocimiento, y eso es lo que queremos hacer durante esta mañana. Empecemos nomás, ahí señor abogado, con perita y manzana. Bueno, aparte de falta de conocimiento, también hay un poco de falta de interés, porque hay tantas cosas en el proceso que la gente está un poco desmotivada a lo que está pasando, pero eso es harina de otro costal. Sí. A ver, ¿qué es lo que es la expresión ley? La expresión ley comprende distintos tipos de normas jurídicas según su grado de importancia, ¿ya? Entre ellas está la primera ley o la primera norma jurídica, que es la más importante de todas, que es la Constitución política. Que es la Constitución política, es la ley fundamental del Estado, ¿ya? Entre ellas se establece la forma de gobierno, se establecen los poderes públicos, se establecen las atribuciones y entre otras cosas también determina los derechos y garantías fundamentales de las personas. Esa es la primera ley, o podríamos decir la ley de las leyes, porque de ahí, a través de cómo está escrita la Constitución, salen las leyes posteriores. Después de eso, que en la Constitución vienen las leyes propiamente tales, y entre ellas están las leyes interpretativas de la Constitución, están las leyes orgánicas constitucionales, están las leyes de quórum calificado y las leyes ordinarias o comunes. Después vendrían los decretos con fuerza de ley, los decretos leyes y por último los tratados internacionales. Todo esto son un conjunto de normas jurídicas que nacen puntualmente de la Constitución. No es que nazcan de que la Constitución dice que esta es la ley tanto, no, sino que la forma en que van a nacer estas leyes. ¿Cuánto quórum se necesita para votar cada ley? ¿Qué es lo que va a cubrir cada ley? ¿Cuáles son las necesidades que establece la Constitución para que se realice o nazca una nueva ley? Por eso es tan importante la Constitución política, porque la Constitución política es la ley de las leyes, es la supraley, está sobre las otras leyes. ¿Ya? Por eso se dice a este... Dime. Sí, disculpa, Sergio, es que se me viene inmediatamente a la mente lo que ocurrió, bueno, el movimiento social, cuando se hablaba de una nueva constitución, y muchas personas, y no hace tanto cuando se votó los convencionales, si es que se aprobaba, se hacía una nueva constitución o no. Dice, pero ¿qué sacamos con cambiar la constitución? Creemos nuevas leyes, cambiemos las leyes. La constitución no te va a
entregar una dignidad como tal, si bien se puede cambiar una ley que permita que exista el acceso a la vivienda. Y ahí había estas confusiones muchas veces y que las personas decían, no, claro, no quiero que se genere una nueva constitución porque podemos hacer otras leyes o podemos cambiar la constitución que existe o que existía en estos momentos. Claro, lo que pasa es que hay que hacer modificaciones a la Constitución, efectivamente. La Constitución que actualmente nos rige es completa. Si bien tiene falencias y tiene algunos defectos, podríamos decirlo así, porque, por ejemplo, dice dentro de algunos derechos y deberes en el capítulo 3 de nuestra Constitución el derecho a la educación, o podríamos decir el derecho a la salud, ¿ya? Pero solamente dice derecho a optar a salud pública u optar a salud privada. No ahonda más allá, sí, en el sentido de que cómo podríamos optar a la salud, porque aquí una de las falencias fundamentales de nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema de administración, es la salud, entre otras cosas. Sí. La educación también es una discusión. Entonces, a través de esta Asamblea Constituyente se quiere mejorar todo eso que están en falencia. Por ejemplo, el derecho a una salud, a que tenga un proceso no máximo de espera de 6 meses. Eso no existe en nuestro país, ¿verdad? Eso podríamos mejorar, que dentro de un proceso de 6 meses las personas que tengan una necesidad urgente tienen que ser atendidas obligatoriamente, por ejemplo. En Uruguay se utiliza así, ¿ya? Ahora, hay una constitución, hay un punto de vista de acuerdo también político. Lo que pasa es que la Constitución es de 1980, bajo el régimen de Pinochet, que es bien sabido históricamente hablando que fue una dictadura militar, y hay personas que no aceptan el hecho de que se haya escrito una Constitución en el año 1980. Pero, ojo, esta Constitución, hasta la fecha de hoy ha sufrido 52 modificaciones y se han modificado más de 257 artículos. Una de las grandes modificaciones fue en el año 2005, la que fue firmada por el presidente Ricardo Lagos, entre otros, ya, donde se hicieron unos cambios sustentables y realmente fuertes a lo que era la antigua Constitución. Pero claro, hoy en día lo que se pretende no es mejorar ni cómo podría decir, hacer una Constitución en base a la de 1980. Es definitivamente cambiar la Constitución. Cambiarla, hacer una nueva Constitución, tomando quizás de molde algunas cosas que pueda tener la Constitución antigua. Pero si esta nueva modificación es aprobada, tendríamos otra Constitución. La de 1980 prácticamente ya no existiría. Ese claro, es el punto, el central, el por qué ocurre todo esto. Y Sergio, sí, tú señalas una nueva Constitución que en estos momentos ya no hablamos de una hoja en blanco. Ya se han ido aprobando ciertos artículos. No. Y eso es lo que queremos ir detallando también. Hablamos y estábamos viendo ahí en comisiones, se van aprobando en general, se van aprobando en detalle, se rechazan ciertas cosas, pero tenemos artículos y se van aprobando también normas, las diferencias entre ambas y cómo respecto a la votación que se ha ido dando, los 2/3, tan controversial respecto a eso, que también se tiene que dejar estipulado respecto a lo que se espera a futuro de esta Constitución. Porque como tú señalabas, la actual Constitución ha tenido modificaciones y requiere ciertos números ahí para ser aprobados o rechazados los cambios, que hay que pensarlo también a futuro respecto a esto, porque cada país va cambiando va cambiando la sociedad y a ir actualizando respecto a las necesidades que se requieren en ese momento. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que, como tú bien dices, si se cambia la Constitución van a cambiar muchas cosas en nuestro país. Todos esperamos que sean de aspecto positivo para nuestro país y que sea beneficioso en el sentido de que se mejoren todas las falencias que puedan, o la mayoría de las falencias que existen en nuestro país: la educación, la sociedad, el derecho a acceso de vivienda digna, las pensiones dignas. Eso en el fondo es lo que se quiere buscar con esto. Ahora, hay ciertas cosas que se proponen, ciertas cosas que se votan a favor, otras cosas que simplemente se votan todos en contra, otras cosas que dicen que llegamos a los 2/3. Hasta el momento hay 36 artículos ya que se han votado, que se están analizando dentro de lo que es la nueva Constitución.
¿ya? Ahí estamos hablando de la territorialidad, de lo que más se ha tratado en estos momentos. ¿Qué es lo que buscan a través de estos 36 artículos? Se busca que Chile sea un Estado regional, plurinacional, intercultural y conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad integral del Estado. Esto ya fue votado el 18 de febrero y podríamos entrar a analizar los 36 artículos que se han votado, pero nos demoraríamos bastante en esto. Pero en general estamos hablando de que el artículo 1 habla del Estado regional, el artículo 2 habla de las entidades territoriales, artículo 3 del territorio, artículo 4 el maritorio, eso es nuevo, para hablar del territorio marítimo. El artículo 5, autonomía de la entidad en el ámbito de la biología, de las ciencias naturales y nunca desde en una constitución del ámbito legal. Nunca se había, por lo menos lo que escuchaba algunos expertos, nunca se había abordado desde ese punto de vista. Claro, es distinto, porque pasa que desde el punto de vista legal se veía el territorio hasta donde llegaba, cuáles eran aguas nacionales, cuáles aguas internacionales, las 12 millas marítimas, etcétera, etcétera. Ahora se está viendo desde otro punto de vista, se habla de que Chile es un país oceánico, está formado por ecosistemas marinos y marino-costeros continentales, insulares, antárticos, o sea, como que se complementa más y como dices tú, es un punto de vista más abierto, más biológico que también más legal. Se le da una interpretación más humana, si podríamos decirlo desde ese punto de vista. Sí. Y así se siguen viendo los 36 artículos de la plurinacionalidad, habla de la postulación y cesación a los cargos de las entidades territoriales, principio de la no tutela entre entidades territoriales, es lo que se está por el momento aprobando, son 36. Ojo, aclaro, es lo que es una asamblea constituyente, porque se hablaba tanto de asamblea constituyente y todos decían aprueba asamblea, porque lo que se aprobó ahora no es necesariamente una nueva constitución, ojo con eso. Se aprobó una asamblea constituyente, es un grupo de personas colegiadas, en este caso, que su única y fundamental misión es escribir una nueva constitución para un país determinado. ¿Ya? Esa es la diferencia de la constitución de 1980, que podríamos decir que fue impuesta por un gobierno militar. Por eso es tanta la controversia. Esta es una constitución de carácter más democrática. ¿Y qué pasa con esto? Se hace el plebiscito correspondiente en la fecha que corresponde y a partir del 4 de julio del año pasado, del año 2021, empiezan a trabajar la Asamblea Constituyente en la nueva Constitución. Tienen un plazo aproximadamente entre 9 a 12 meses para entregar la nueva Constitución. ¿Y qué pasa ahí? Que la gente, el pueblo, el país, los ciudadanos votan, aprueban o rechazan la nueva Constitución o los nuevos artículos, y si en caso de que se apruebe, ahí entra en vigencia, después de los procesos correspondientes para la entrada a la ley, la nueva Constitución, y si no, nos quedamos con la Constitución antigua. O sea, todo es un proceso también de carácter democrático. No es que ahora la Asamblea Constituyente escriba y esa es nuestra nueva Constitución. Tiene que pasar todo por un proceso, ¿fija? Porque a veces mucha gente no tiene ese conocimiento. Creen que la Asamblea Constituyente ahora tienen que escribir la Constitución y hasta ahí no llegamos. No. Sí, continúa otro proceso donde nosotros determinamos. Por eso es tan importante obligación como ciudadano y ciudadana de estar atentas al proceso. De este plebiscito de salida es de carácter obligatorio también, entonces tenemos que ser conscientes de lo que vamos a votar en ese momento determinado. Y como tú señalas, en caso de ser rechazada seguiría vigente la actual Constitución, no la anterior Constitución, la de 1980. Claro, efectivamente, seguiría vigente. Entonces, todo lo que es un proceso, ¿no? Hay mucha gente que se está escribiendo una nueva Constitución y estamos listos. No es así. Y tenemos ahí hasta el 12 de junio de este año para poder estar atentos al proceso, y por eso tenemos este miércoles legal dedicado especialmente a esto, para verlo con tiempo, para ver lo que se ha estado realizando estas semanas de trabajo que ha sido tan controversial, y es lo que queremos desmitificar también. El trabajo que se ha hecho es concreto, más allá de las polémicas que ha habido de algunos sectores u otros. Es necesario ir aclarando esto, y como tú señalabas, en caso de que saliera esto, para ir finalizando, Sergio, si saliera aprobada por la ciudadanía de manera democrática, empieza a regir. También lo hablamos en algún momento, 2019, 2020, esto no es una varita mágica.
No es que No, ya se para aprueba, nada. al otro día siguiente nos va a cambiar la vida y cambia todo. ¿Cómo se va desarrollando también ese proceso y cómo se va adecuando a las leyes y a todo lo que converge en medio de la nueva Constitución? Lo que pasa es que, como bien dices tú, no es que una varita mágica. Y también hay que tener ojo, por eso hay que ser bien realista. O sea, las cosas no van a cambiar de un día para otro en este país y en ningún país. Ya con el proceso constituyente que se está viviendo y con la nueva Constitución. Todo tiene que ser aprobado posteriormente cuando se decreten las leyes, tanto por el Congreso, que ahora hay una discusión al respecto, porque si se continúa con el Congreso o no se continúa, dentro de lo que es una de las normas constitucionales. Todo tiene que ser por un proceso de aprobación a través del presidente de la República, a través del Congreso, y puede que esa ley se rechace, puede que esa ley se apruebe. Entonces, y tiene que ser todo un proceso también de que entre en vigencia la Constitución en forma paulatina, no puede llegar y se cambia todo. Entonces, todo va a llevar también otro tiempo más, porque ya vamos a completar el año. Bueno, hay que considerar de que esto ocurrió en mayo del año pasado, la Asamblea Constituyente, si mal no recuerdo, en julio empezó a funcionar. Después va a pasar un tiempo más, aproximadamente un año u otro más, para que todo esto ya entre en vigencia, para que se quede analizada la Constitución. Y después de ahí recién se van a empezar a realizar las leyes de acuerdo a lo que establece la Constitución para intentar mejorar el sistema tanto político y administrativo de nuestro país, para que de esa forma los ciudadanos o las personas que viven en Chile tengan una mejora sustentable en todo lo que se ha discutido en este proceso. Sí. ¿Ya? Porque seamos realistas, efectivamente hay pensiones que son miserables. La salud es un desastre, hay personas que se mueren esperando atención. La educación, para que uno tenga una educación de calidad, 100% de calidad, uno tiene que pagar, y no estamos hablando de pagar una cantidad determinada, sino que una gran cantidad de dinero. Sí. La educación superior, como en otros países, debiera ser de carácter gratuito, no tener que pagar dinero y posteriormente tener que endeudarse años para poder devolver ese dinero. Por ejemplo, en Argentina uno dice, yo quiero estudiar Derecho, y se inscribe para Derecho. Ahora, en el proceso vamos a ver qué tan bueno es para el Derecho o no. Entonces, yo creo que también hay muchas cosas en este país que tenemos que mejorar. Y esperamos también que en este proceso de la Asamblea Constituyente haga bien las cosas y no lo haga solamente para un sector. Porque chilenos, al hablar de chilenos, somos todos chilenos. Yo soy chileno, tú eres chilena. Estamos hablando que yo soy chileno que piensa de una manera, que tú piensas de otra. Somos todos chilenos y tenemos que favorecer a todo el país, no a un sector porque piense de una manera política o porque piense de otra. ¿Ya? Y ojalá que así sea. Porque en estos momentos efectivamente existe una discusión dentro de la Asamblea Constituyente, porque algunas personas piensan de una manera y otras personas piensan de otra manera, y así es difícil que se llegue a un acuerdo. Lo que ocurre también en nuestras cámaras, porque piensa distinto, no se aprueba esa ley, y no piensan en general en el beneficio a quienes van a llegar a esa ley. Entonces, ojalá que tengan ese criterio para pensar de que el beneficio es para todos, no para solamente para un grupo. En la gracia también de estas comisiones, lo que estábamos viendo antes de realizar la entrevista, que se lleguen a consenso, todos temas de acuerdo, todo tiene que ser un bien superior, y es lo que uno espera, y por eso también uno participó dentro del proceso seleccionando a cada convencional, y es lo que uno tiene que dejar también que hagan su trabajo en estos momentos para ver cómo va a terminar esta redacción. Sergio Nelson, un gusto que nos acompañes nuevamente acá en el matinal. Demos como siempre ahí tu contacto para que puedan ahí hablarte en caso de alguna duda o consulta. Bueno, este es un tema que da para mucho, realmente quedaron muchos temas en el tintero referente a lo que es la Constitución. Hablar de la historia, en qué consiste, pues, capítulo 3, que es tan importante, derechos y deberes de las personas fundamentales, cómo se aplica el recurso de protección en base al artículo 19 en relación al capítulo 3, el recurso de amparo. Bueno, ojalá algún día podamos hablar puntualmente, por ahora, bueno, mientras no esté una Constitución definitiva. Constitución. Bueno, los invito a que se pongan en contacto conmigo a través de mi Instagram, @abogadosernelson. Ya, mi correo es abogadosernelson@gmail.com. Mi teléfono el 956129376, a sus órdenes, y encantado de ayudarlo en todas las dudas que tengan. Súper, que esté súper.